Pues vamos a empezar. Gracias a todo el mundo por venir. Y nada, bueno, como ya sabéis, se va a hablar de la digitalización, especialmente de la digitalización de la educación. Esperemos que después salga un debate sobre el tema. Es un tema que es de crucial importancia ahora que, como ya sabemos, todo el mundo nos ha caído del cielo y parece que es algo inevitable y, bueno, sí que no podemos hacer nada al respecto y que parece, pues como tantas cosas, que es el curso natural de la educación. Y bueno, ya nos explicará José Manuel todos los problemas que tiene esto, pero es evidente que está haciendo de la universidad, que es nuestro caso, pero de todos los centros educativos, sitios todavía más de tránsito y donde los estudiantes somos sujetos pasivos que meramente consumimos educación y cada vez estamos más sometidos al control. Bueno, no me voy a explayar con esto porque José Manuel ya lo explicará. Y bueno, para ello hemos invitado a José Manuel Rojo del Grupo Surrealista de Madrid, y que además es profesor de instituto de Historia. Y bueno, nos va a hablar sobre este texto de Preferimos no hacerlo, que bueno, explica un poco los problemas de la problemática de la digitalización de la educación a la que nos estamos viendo sometidos. Y nada, pues muchas gracias por venir. Pues muchas gracias a vosotros y a vosotras por invitarme y por poder hablar de estos temas. En realidad, decía Miguel, ¿verdad? Bueno, sí, que os iba a explicar, no os voy a explicar nada que no sepáis, casi seguro. Lo único es comentar quizás otros puntos de vista. Bueno, aviso que me lo he tenido que preparar así, como soy un mal profesor, pues hago como los malos alumnos, que lo dejan todo para el final, como debe ser por otro lado, ¿no? Entonces, a lo mejor hay un poco de caos. En el principio fue la abstracción, o sea, la mercancía. Una mercancía que ya sabemos, lo que importa es el valor de cambio sobre el valor de uso para obtener un beneficio que se mide básicamente en el valor del tiempo de trabajo medido en horas. Ese tiempo también sabemos que, bueno, y en los últimos años cada vez más, ese tiempo se reduce cada vez más por la tecnología, hasta tal punto que las empresas, los mercados, tienen que extender su radiación. Primero lo hicieron a otros continentes con el imperialismo, luego a los propios proletariado, a las clases medias bajas con el estado del bienestar y el aumento del consumismo, y ya directamente a la vida cotidiana, las subjetividades, los afectos, los sueños, las pasiones. Para todo ello hay una app, para toda desviación, para toda manía hay un mercado específico. Además, esto implica, claro, que es necesario, está en la lógica de los tiempos, que toda profesión, sea cual sea, tiene que perder, tiene que ser mutilada de su cualidad, de su valor específico. Aquello que lo hace una actividad particular y que en otros tiempos no existía esa palabra cajón desastre llamada trabajo, sino que la tarea del que ordeñaba pues era ordeñar vacas. La tarea del que recogía manzanas era recoger manzanas y no había una palabra exactamente que se pudiera aplicar a todo ello. Lo que importa en cualquiera de esas actividades es que ese trabajo se traduzca en mercancías, se traduzca en valor y de esa manera hoy descubrimos con asombro que ciertos trabajos, ciertos oficios sin ningún valor económico ni reconocimiento social, resulta que son los más inapreciables y los más valiosos para la comunidad, sean enfermeras, enfermeros, médicos, médicas o los cajeros o las cajeras de los supermercados. ¡Oh, sorpresa! Por supuesto, no solamente es el producto de ese trabajo que se convierte en mercancía lo que pierde su cualidad, su sabor, su valor propio, sino y que, por supuesto, esos productos tienen una banalidad que les hace indiferenciados, incluso aunque sean veneno. Pensemos en la talidomía, aquella medicina que se dio en los años 60 a las mujeres embarazadas y que trajo una serie de problemas gravísimos a los niños, a los fetos, y que se siguió vendiendo incluso aunque se sabía que era perjudicial. O toda la guerra del tabaco, de las empresas del tabaco, de intentar demostrar que era bueno, como hoy puede pasar con otras cosas. Pero es que además ya no es solamente el producto en sí, sino es la técnica con la que se hace, el procedimiento, la habilidad, la tradición productiva o del quehacer que durante siglos estaba detrás de esos productos,
lo que también es completamente demolido, es devastado. Se va a convertir en actividades cada vez más indiferenciadas, vaciadas, de tal manera que da igual lo que se haga con tal de que se traduzca en dinero, y da igual de la manera en que se haga. Hay un sociólogo estudioso que conoceréis, Richard Sennett, que habla de la corrosión del carácter, precisamente aplicado a esta desvalorización, de esta descualificación, de esta falta de sentido de muchas de las cosas que hacemos, y sea hacer pan o dar una clase. Aunque, por supuesto, todavía no somos robots, y cada uno de nosotros, de nosotras, en las actividades que hacemos, hay veces, por lo menos de vez en cuando, que surgen las resistencias. Este proceso es un proceso que viene desde la Edad Media, el siglo XVIII, la fecha que queramos poner, pero que desde luego se agrava, se acentúa cada vez más con la tecnología. Y de 30 años para acá ya sabemos que estamos en el reino de la técnica y de la máquina. Esa tecnología a la vez es la conclusión, es el corolario, la consecuencia de ese capitalismo, pero también es el catalizador, es el acelerador, haya o no haya shocks. Y así, esa jaula de hierro de la que hablaba Weber, pues es una jaula de hierro digital que es cada vez más fría, cada vez más perfecta, cada vez más irrompible y cada vez más inhumana. Tan inhumana es que se convierte en sobrehumana, es decir, se convierte en un mito, se convierte en un fetiche indiscutible, en una religión que hace que, por ejemplo, hoy, hablando de la educación, muchos profesores, muchos alumnos, aunque sientan un malestar que les corroe por dentro y les pudre el alma, sean incapaces de expresarlo porque es como decir que Dios no existe. Esta dinámica, ya hablamos un poco más de la educación, esta dinámica opaca que todo lo oscurece, que todo lo confunde en esa niebla abstracta, por supuesto ha llegado a la educación. En el fondo hace mucho tiempo, sin necesidad de la experiencia que estamos viviendo a partir de la pandemia. Ha llegado hace ya bastante tiempo, como por otro lado en el resto de casi todas las actividades del sector terciario. Se habla, por ejemplo, de los llamados indicadores de desempeño, que son unas microtareas que se aplican desde un call center o una distribución de comida por los que van en bicicleta, o los hospitales o la administración pública. Se trata de encontrar microtareas que sean muy simplificadas, que sean muy productivas, que se puedan cuantificar independientemente del sentido que tengan o de lo que aportan como un todo interrelacionado, y esto es una manera, por supuesto, de estandarizarlas y de facilitar su conversión en mercancía. En el caso de la educación, pues por poner una fecha, 1991, memorándum de la Comisión Europea, se empieza a generalizar esa jerga de las universidades son empresas, hablando de la universidad, pero la enseñanza media es igual. Esas empresas tienen que regirse según las reglas del mercado, los cursos son productos, los estudiantes son clientes, por lo tanto capital humano, y como dicen estos informes, que como están pensados para que lo lean los especialistas y no el resto de la gente, no tienen pelos en la lengua, es de un cinismo brutal. Y dicen, por ejemplo, que estos estudios, esto os interesa mucho a vosotros y a mí también, tiene una obsolescencia programada como el resto de mercancías o de herramientas técnicas, y ellos calculan que cada año los saberes que se aprenden en la universidad se deprecian como un 7%, o sea, ya lo tienen calculado. De ahí viene la descualificación de los estudios, que también es otro problema que estamos viviendo. Así como informa Raúl Van Engen en un librito que es del año 95, me parece, por lo tanto ya antiguo, Aviso a escolares y estudiantes, está hablando o lo está informando de un libro verde de 1993, es otro de esos documentos, libro verde sobre la dimensión europea de la educación. Y ahí se dice que desde la escuela infantil hay que formar recursos humanos para las necesidades exclusivas de la industria y favorecer una mayor adaptabilidad de los comportamientos para poder responder a la demanda del mercado de mano de obra. Esta jerga que ya no suena, pero aquí es, ya digo, con un cinismo, con una falta de escrúpulos. Y como dice Van Engen, si sospechar lo visionario que iba a ser, es así como el zoom atascado del presente proyecta como radiante futuro la eficacia caduca del pasado. Parece que está hablando para nosotros. Es verdad que, por otro lado, ¿qué vamos a defender? La educación pública obligatoria del Estado burgués que viene de la República del siglo XIX, que pretende crear una nación, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco es gran cosa. Y yo soy profesor y soy el primero que lo sé.
Iván Illich, Pedro García Olivo, Vicente Gutiérrez Escudero, un amigo del Grupo Surrealista de Madrid que hago publicidad, que tiene un libro que se llama La tiza envenenada, que habla de estas cosas con una posición muy extrema y que es muy interesante. Seguro que por lo menos por supuesto Illich, García Olivo, seguro que lo conocéis. Ya han hablado de todo esto, tampoco vamos a descubrir nada. ¿Qué es la escuela? Yo hablo más de mi experiencia también, claro, como profesor de enseñanza media. ¿Qué es la escuela? ¿Qué es el instituto? Pues un centro de internamiento, una cárcel, en la que todo se basa en la obligatoriedad. Seguramente este es el gran pecado original, la educación obligatoria. A partir de ahí se establecen relaciones de poder, relaciones de dominación. Hay un autoritarismo cada vez más ridículo y en el fondo cada vez más discutido, más muerto de la autoridad del profesor, que se supone que tiene el derecho a juzgar el saber o no saber de un alumno, que la mayoría de las veces no le interesa nada de lo que se le dice. Otro asunto es por qué o por qué no. Incluso en la buena voluntad que muchos pues intentamos ayudar, hay también un fomento, una especie de dialéctica sadomasoquista de que se fomenta la dependencia, la infantilización del propio alumno, que por lo demás es un rasgo propio de esta sociedad en todas sus franjas de edad, una infantilización total. Raúl Van Engen, en el libro que hemos comentado, llega a decir de una manera muy cruda que quien vende muletas necesita lisiados. Por otro lado está el asesinato de la curiosidad, que siempre se ha dicho, la curiosidad, la creatividad innata del niño, de la niña, que ve que esa curiosidad se convierte en un trabajo, en un deber, en vez de en un juego, en una fiesta del conocimiento. Por supuesto está la mera domesticación de los cuerpos al pupitre, a la silla, y de las subjetividades a ese saber que llega de arriba, que en su origen estaba pensado para adaptar a los infantes a la fábrica o al cuartel, y hoy pues a las nuevas formas productivas que conocemos. Y luego ese saber, que es cierto también, claro, que es un saber muchas veces abstracto, que se ha consolidado como un canon, y aquí podríamos hablar que si canon occidental, blanco, etcétera. Bueno, en cualquier caso, tampoco cambiaría mucho cambiar unos nombres por otros. En el fondo, lo que importa es que la vida muchas veces se queda fuera. Y como también dice Raúl Van Engen de una manera muy bella, dice: nadie es compatible ni reductible a ningún otro, sea por lo que sea. Cada uno posee sus propias cualidades, le incumbe tan solo refinarlas por el solo placer de sentirse de acuerdo con lo que vive. Que se deje, entonces, de excluir del campo educativo al niño que se interesa más por los sueños y los hámsters que por la historia del Imperio Romano. Y tiene mucha razón. Vicente Gutiérrez Escudero decía que en un momento de colapso medioambiental, descomposición de la economía y seguramente crisis terminal del capitalismo, se prolongue 20 o 30 años, mejor que estudiar a Platón sería aprender a ordeñar una vaca, o como decía Jaime Semprún, pues tener un huerto. En este contexto, en cualquier caso, lo que parece es que ni la cámara ni la pantalla va a ayudar a mejorar esto, más bien todo lo contrario. Tampoco es nuevo, lo hemos dicho. Hay un proceso de generalización de ese fordismo, de esos métodos tayloristas desde los años 90 a la educación, al sector servicios, lo cual es curioso. Las fábricas, por lo menos en Occidente, se cierran. Sin embargo, el método de trabajo fabril se extiende a toda la sociedad y a la vida entera. Como dice una llamada a los profesores y estudiantes que salió en Francia hace como 3 o 4 años, antes de lo que estamos viviendo, lo que queremos es enseñar, no ejecutar procedimientos. Y estos procedimientos, que seguro que lo conocéis incluso mejor que yo, es esta pedagogía del método, del protocolo, de la rúbrica, el parámetro, en una palabra, del continente en vez del contenido. Que en el fondo lo que hay detrás, entre otras cosas, es ese proceso abstracto que se va a adaptar a cualquier cosa porque no ama nada en concreto, en el fondo, no le atrae nada, y que muestra el mismo odio que tiene hacia la realidad material y sensible cierta razón occidental llevada a su paroxismo, que se aleja de lo concreto para ir hacia lo abstracto, y que es propio también del proceso de reducción de lo vivo del capitalismo.
Toda esta de los parámetros, la lógica binaria del ordenador, esto al final lleva a eliminar los elementos subjetivos de la educación, tanto de cuando se da la clase como cuando se recibe, como cuando incluso hablamos de los exámenes, en los que sin duda son unas pruebas en sí mismas idiotas, pero esto aumenta su idiotez y su inhumanidad, en el sentido de que con estas rúbricas la zona de sombra que supone corregir un examen, que más allá de los contenidos que supuestamente tiene que decir el alumno, está cómo lo dice, cómo establece relaciones entre unas cosas y otras, y que puede llevar a valorarlo más allá de que falte una fecha o deje de faltar, estas rúbricas lo eliminan en un proceso de racionalización. Ya nunca más pasará como le pasó a Winston Churchill de niño, que parece ser que hizo un examen cuando ya estaba lo que sería aquí la ESO, y le entregó el examen y parece ser, según cuenta él en su biografía, estaba lleno de manchas, había estado todo el examen haciendo manchas con la pluma en la hoja. El profesor se quedó asombrado y pensó que solamente un imbécil o un genio podía hacer un examen así, y la aprobó con un sobresaliente. Con la rúbrica esto no volverá a pasar. Esta epidemia de la novolengua, monitorizar, división, secuenciación, etcétera, lo que decíamos, vuelve a recordar los métodos de Taylor, ese gorila amaestrado en el que quería convertir a los obreros simplemente que se limitaran a mover palancas y poco más, y así perdieran los restos de cualificación que todavía les quedaba, a pesar de las primeras máquinas de la primera revolución industrial, y que les daba todavía bastante poder de decisión, no solamente frente al empresario, sino en el desenvolvimiento de su oficio, ¿no? Por lo tanto, vamos hacia una escuela que será cada vez más muerta, lo que Ursula Hobbes llama cibertariado, que va a producir el cibertariado, que sería analfabetos de todo, excepto de aquellas habilidades digitales que permiten adaptarse a da igual qué profesión, da igual para qué, tanto para ellos como para la sociedad en la que viven, más allá del beneficio que puedan ofrecer, beneficio económico. Es precisamente a partir también de los años 90 cuando la tecnología del ordenador, de la tablet, de la cámara, etcétera, va a entrar más en las aulas. Hay muchas fechas, muchos ejemplos, y lo que comentaba antes ya lo conocéis más que yo, pero bueno, por decir algunas, en Francia en el año 2015 el gobierno hizo un plan de estos altruistas y generosos de regalar tablets hasta el último niño de los rincones de Francia. A pesar de que unos años antes se había hecho en Estados Unidos y los informes del propio Departamento de Educación, o como lo llamen, de Estados Unidos, habían dicho que fue un fracaso. El propio Macron después también reconoció que la entrega de tablets no había servido para nada, pero luego dijo, como esto es siempre, si no quieres caldo, toma 2 tazas, dijo, haremos un nuevo plan digital, leo literalmente, al servicio de la escuela de la confianza. ¿Qué es eso de confianza? Lo sabrá él. Hay un informe también, entre otros, de la OCDE, en el que presenta resultados pésimos de aquellos alumnos, curiosamente, que son los que tienen mayor nivel de digital, de aparatos de ordenador en su casa, costumbre de utilizar la internet, etcétera. Resulta que estos son casi los que peor salen parados en cuanto a comprensión, etcétera. Por supuesto, la OCDE dice, bueno, es que lo que falla es la pedagogía, tenemos que utilizar de otra manera esas máquinas. Sabéis que en el Silicon Valley los empresarios, los ejecutivos y los ingenieros tienen escuelas para sus hijos e hijas en las que está prohibido utilizar ordenador. Qué curioso, la clase dominante evita esas máquinas. Ya entrando en lo que sería la crítica de la digitalización de la escuela, que por el tema del coronavirus se ha disparado, es ese shock de los que habla Noemi Krein. Bueno, pues obviamente voy a decir obviedades, ya lo sabéis. En fin, el objetivo principal no es ni mejorar la educación, ni la brecha digital, ni nada. Es crear un mercado, que la educación se convierta en un nuevo mercado para su próxima privatización o privatización encubierta, y que, por supuesto, dar de comer a las empresas de hardware, de software, que se dedican a estas cosas. No hay nada más que ver, pues, Ayuso, cómo ha solucionado, o cómo dice que quiere solucionar el problema actual. Por supuesto, también toda esta digitalización va a suponer un aumento de los gastos de energía, de los recursos naturales, ya que la famosa desmaterialización de la economía pues es otro fraude más.
Por otro lado, está también el problema de la marginación, sí, de los sectores desfavorecidos que no tienen ordenador, aunque que se les regale ordenadores tampoco va a servir para mucho. Entrando en otros terrenos está algo, en fin, que a veces se dice menos o se tiene menos en cuenta, vosotros no, claro, que es el desarme de las luchas que supone esta digitalización, que por otro lado es propio del teletrabajo en general. Si hay una conspiración detrás de todo lo que está pasando, quizás sea esta, acabar de desarmar cualquier posibilidad de solidaridad en los centros de trabajo al dispersar a la gente aún más en sus casas. En el caso de los institutos o la universidad, por supuesto, el impedir, el trabar, el dificultar el contacto cotidiano significa también perjudicar la posibilidad del compañerismo, por lo tanto de la asamblea, por lo tanto también de la protesta espontánea que surge de cualquier cosa. Eso es propio de la historia de la universidad, quedándonos en España, en Madrid, pues desde la noche de San Daniel de 1865 por ahí, que acabó en matanza, por cierto, o el famoso mayo 68, que empezó por algo aparentemente banal, que no se podía ir al dormitorio de las chicas, los chicos que querían estar juntos, y a partir de ahí hay un acto espontáneo, precisamente porque están juntos, porque se ven. Más cercano, yo de mi experiencia de profesor de instituto he visto cómo, por lo menos en algunos institutos, las asambleas feministas de estudiantes han sido fundamentales para generar el caldo de cultivo de los 8 de marzo que ha habido últimamente. Este año, bueno, aparte que lo prohibirán, si sigue la digitalización ya veremos qué tipo de fuerza pueden tener esas asambleas. Todo esto lleva además a un aumento completamente absurdo, aberrante del trabajo, además un tipo de trabajo muy idiota, tanto del profesor como del alumno, como ya sabréis, y el tema, por supuesto, faltaría más, de un aumento del control telemático, del autocontrol de cada uno de nosotros y de la vigilancia, tanto la que hacen respecto a nosotros como la que hacemos de los demás, dentro de de un caballo de Troya, tanto de empresas como de estados, que nos llevan, pues ya sabemos, a una tendencia totalitaria que puede ser uno de los signos de este tiempo. O por lo menos hay una tendencia hacia allí. Por ejemplo, en el caso de los profesores, con el tema de los exámenes se decía, es que copian, pues ya. Entonces le ponemos la cámara para vigilar al alumno en su casa cuando haga el examen. En fin, abolición del concepto de intimidad, del concepto de libertad, etcétera. Eso, bueno, pues Orwell en su novela, pero era algo que años antes de que la tecnología se convirtiera en esa religión que impide pensar nada, hubiera sido, bueno, ningún profesor lo hubiera aceptado. Ni que me vean a mí en mi casa, ni yo porque tengo que entrar en la casa de nadie. ¿Para vigilar qué? Luego está, por supuesto, todo lo que contribuye esta tecnología, con Internet, etcétera, a esa formación de esa psicología vacía, narcisista, dispersa, bueno, del youtuber, del influencer. Nicolás Carr, que seguro que le conocéis, de cómo el Internet nos hace tontos, o como se llama ese libro, habla de cómo Internet, y lo podemos relacionar con lo que estamos diciendo, fomenta la dispersión del conocimiento, de la reflexión, la superficialidad. Carr habla también de métodos tayloristas que se aplican o que los que gestionan estas redes lo saben utilizar perfectamente, y cómo en concreto daña a la memoria a largo plazo, que según Carr y según, en fin, pues cualquiera que tenga sentido común, es esencial para cualquier reflexión estructurada que permita entender el mundo y criticarlo, y a partir de ahí actuar. Y eso es, según Carr, esa reflexión estructurada, esa memoria a largo plazo, lo que no significa aprenderse la lista de los reyes godos, obviamente, esta es propia de la lectura del libro. La lectura del libro, Guy Debord decía que era el medio de comunicación menos espectacular que había, porque permitía pararte a pensar lo que habías leído, anotar en el libro, seguir leyendo, mientras que otros medios de comunicación, radio, cine, televisión, y ya porque tenemos ahora, apenas permiten ese feedback y por lo tanto es espectáculo, es decir, discurso que viene de arriba abajo sin capacidad de respuesta en estado puro. En el caso de la educación, la clase presencial sería la menos espectacular posible, porque en el ámbito de una clase puede suceder de todo y en cualquier momento se le puede impugnar, criticar o directamente sabotear al profesor.
Mientras que la clase digital se convierte en eso que la pedagogía moderna tanto criticaba, que es la clase magistral. Pero la clase magistral elevada al cubo, al infinito, porque es ver a uno en televisión, por lo menos en enseñanza media, la pantalla del ordenador convertida en televisor, el busto parlante, hablando, y desde casa, pues sí, los pobres a veces dan a un botón y entonces se oye una cosa rara en la clase. No hay réplica posible. Entonces, curioso que a veces incluso los partidarios de la pedagogía que criticaba la clase magistral están encantados con la tecnología. En conclusión, es un desastre. Es un desastre, como dice esa llamada, que el nombre exacto me parece que es Appel au Veu Chastel o algo así. Internet, luego sí que nos mando el enlace, que es muy interesante. Dicen, al contrario, en vez de solucionar los problemas, los agrava. El absentismo persiste, la desconfianza y la mentira se vuelven habituales en la escuela y en las familias. Intentamos a toda costa evitar conflictos y confiamos más en las computadoras que en los seres humanos. Y para ocultar esta angustiosa observación, el aislamiento se disfraza llamándolo autonomía. Y esto es tan así que, claro, a veces provoca reacciones, que están muy bien. Este verano, no sé si sabéis, que en Inglaterra hubo una idea del gran Boris Johnson que consistía en que para calcular las notas medias de los estudiantes que iban a ir a la universidad, como no podían hacer selectividad por cuestiones médicas, pues confiaron a un organismo, un ente estadístico que tienen allí para calcular por medio de algoritmos las notas medias de todos los alumnos durante toda la enseñanza media. Claro, en esos algoritmos incluían cosas tan graciosas como ¿en qué barrio está el instituto? Porque si está en un barrio que no, en fin, que es así, puntuamos menos. Si está en otro barrio, puntuamos más. Este tipo de datos aparentemente científicos y objetivos que nadie discute, porque como es la técnica, y sin embargo impregnan todo este tipo de maquinaria. En este caso los estudiantes protestaron, salieron a la calle, se montó un lío absoluto y Boris Johnson tuvo que echar marcha atrás. Y simplemente se hizo una media normal y corriente de notas de exámenes, cursos desde los 14 hasta los 17 años y ya está. Se divide entre 5 y fuera. Dicho esto, y volvemos un poco a lo anterior. Vale, la intrusión de la tecnología en la escuela no va a solucionar los problemas, pero insistamos, ¿es que hay algo que salvar? Ya hemos hablado de la crítica que se puede hacer. Bueno, podemos por lo menos destacar algunas cosas. En la escuela pública republicana, de la tradición del siglo XIX en Francia, pero también del republicanismo más fuerte, más intenso que pueda haber en España, pues pensemos en un Pi Margall quizás, hay un momento de verdad. Un momento de verdad que dice que enseñar el legado de la cultura de la humanidad es en sí mismo algo necesario que ayuda a crear hombres y mujeres libres, ayuda a pensar por sí mismos, a ser autónomos. Hay un término que utilizaban mucho, por ejemplo, los republicanos de principios de siglo, tanto en Portugal como en España, que era acompañar al alumno, no adoctrinarle. Y ese término también aparece en la pedagogía de los teóricos anarquistas como Ferrer y Guardia. Bueno, por otro lado, es verdad que ese legado humanista es el canon odioso, blanco, etcétera, que tanto denunciamos ahora. Pero por otro lado, se quiera o no, están incluidos ahí una serie de conocimientos concretos que hay que comprender, que hay que asumir, de todos los campos del saber, que desde luego es una condición insuficiente para alcanzar pensamiento crítico, la libertad, pero sin embargo es imprescindible. Leo a un autor que es muy interesante, Jean-Claude Michéa, tiene un libro que se llama La escuela de la ignorancia, es también de 1990 y tantos, pero se adelanta a todo lo que decimos y dice algo así. A ver, vamos a ver. Sí. El declive constante de la inteligencia crítica, esto es, la aptitud fundamental del hombre para comprender a un tiempo el mundo que le ha tocado vivir y a partir de qué condiciones la rebelión contra ese mundo se convierte en una necesidad moral, estos aspectos no son completamente independientes, en la medida en que ejercer el juicio crítico exige bases culturales mínimas, empezando por la capacidad para argumentar y el dominio de las exigencias lingüísticas elementales que toda neolengua está destinada a destruir.
Luego dice que, por supuesto, como también decía Orwell, el saber muchas cosas no te asegura entender el mundo en el que vives. Pero sin saber ciertas cosas de ciertos temas, tampoco se comprende nada. Por otro lado, y en esto además coincidiría con Carr, cuando hablaba de esa razón crítica que nace de una lectura pausada de una serie de contenidos estructurados. Por otro lado, en ese canon hay otro aspecto interesante, que muchas veces era un canon que era inútil para el mercado, por lo menos bastante difícil de convertirse en mercancías o en entretenimientos. La cultura clásica, pues ya sabemos qué destino ha tenido el latín, el griego, la filosofía y la historia dentro de poco, pero también está el estudio del sumerio, el desciframiento de las inscripciones en tartésico o en íbero, la música medieval, que es un saber que no se ve exactamente cómo se puede convertir en mercancía. Es un conocimiento inútil. Pues bien, ese conocimiento inútil se legitima y es imprescindible conservarlo por su misma inutilidad, porque está más allá del reino de la necesidad. Del reino de la necesidad ya no solamente el sistema capitalista, sino de ese colapso medioambiental en el que quizás solamente podremos limitarnos a saberes prácticos. De tal manera que, aparte de ordeñar vacas, tampoco estará mal seguir leyendo a Platón o saber interpretar una partitura de viola de gamba. Por último, algunas veces, se produce el milagro entre profesor y alumnos y entre los alumnos entre sí, en el sentido de ese eros relacionado con la educación, de la que también hablaba Platón, que aseguraba el conocimiento. Un eros que estaba relacionado con, o que se basaba en la relación afectiva, para bien y para mal, asumamos también ese para mal, sin dudarlo, una relación afectiva que es específica, que es concreta, que es material entre unos alumnos y un profesor en una clase en un momento dado y determinado, distinto por esencia a cualquier otro, a la siguiente clase del día siguiente, a los siguientes 5 minutos, y que es una relación directa. André Breton decía que antes del conocimiento científico, de los datos, del análisis, él decía, lo primero, amar. Y en efecto, Jean-Claude Michéa vuelve a decir, relacionado con esos límites a esa, en fin, relación afectiva, en el sentido amplio que estamos diciendo, dice lo siguiente. Estas evidencias básicas de la relación directa, etcétera, nos recuerdan los límites a priori de toda enseñanza a distancia. En el mejor de los casos, lo que la máquina puede inculcar es un saber amputado de sus bases afectivas y culturales y, por consiguiente, privado de su significación humana y de sus potenciales críticos. En cuanto a sus principios, no difieren de lo que un adiestramiento hábil podría enseñar a un animal, es decir, el gorila que sabe manejar palancas del que hablaba Taylor. Este libro es La educación a distancia, luego habla también de la tecnología, 1999. A partir de todo esto ya hablo un poco más por mi experiencia personal, ante todo lo que ha sucedido este año con con lo de la cámara en las clases. Coincido con estos amigos del profesor Unrat que han hecho ese texto, que está bastante bien, y en efecto es crucial para la educación la espontaneidad que se da en la clase, para bien y para mal, desde el conflicto, desde el insulto. Evidentemente nadie quiere eso, pero no se puede intentar prescindir de eso e ir a una experiencia aséptica, porque lo que se pierde es muchísimo más valioso de lo que se gana. Esa espontaneidad se basa también, aparte de la libertad, en la presencia que permite esa ceremonia de lo imprevisto en la que muchas veces se convierte en la clase y a veces también en el puro aburrimiento, es verdad. Y luego todo esto está relacionado con la confianza, por lo menos confianza entre comillas, que se da en la clase, en el sentido que, insisto, incluso en el conflicto, lo que pasa en la clase se queda en la clase. Y al día siguiente, en general, quitando ya situaciones en las que estemos muy viciadas, que ya estamos hablando de otra cosa, todo vuelve a empezar. Esa confianza, si desde una cámara te están viendo no se sabe quién, los padres del alumno, el profesor no quiere, el alumno tampoco, otras personas, quizás lo graban con una cámara, ya sabemos en qué consiste esto, lo suben a internet. Hay una paradoja, durante años y años estamos diciendo a los chicos y chicas, no mandéis fotos a cierta gente que no sabéis quién es, porque es que a lo mejor hacen un destino, ya sabéis, ¿no? Y ahora lo hacemos, no solamente lo hacemos, lo fomentamos.
Esa relación directa, además, es una relación, insisto, concreta, es una de las pocas que van quedando de, más allá del producto del trabajo del profesor, que sería, bueno, al final los alumnos saben algo, ¿no? Es una relación que es concreta en el sentido que tiene el peso específico, esa cualidad, esa naturaleza propia que además va a depender de cada profesor, de cada grupo de alumnos, de cada día, de cada momento del año, de cada etapa en la que está atravesando esas personas, y además en la que se da, sí, pues una cierta, hablando de la educación pública, una, bueno, por lo menos relativa mezcla, en fin, de culturas, de razas, de etnias, de clases sociales, de orientaciones sexuales, para bien y para mal, para el choque y para la comprensión. Y eso también es lo que hay que eliminar, porque de esa mezcla, de ese choque, pueden surgir las alianzas y las solidaridades, o por lo menos ver que el mundo no es solo como parece en el limitado círculo de tu familia de los que son igual que tú, o el circo o el parque de atracciones que vemos desde las rejas de nuestra pantalla a través de internet. Esta es la única manera de que surja lo inesperado, que esa experiencia sea, en fin, valga algo más allá de la economía, y por eso debe ser abolida. Por eso el reino de la indiferenciación quiere acabar con esa experiencia como con todas las demás, para que así cualquiera de ellas valga lo mismo y puedan ser consumidas sin ningún problema. Por ello, como dice este texto, preferimos no hacerlo. Yo personalmente me he negado a utilizar la cámara en mi instituto y estoy utilizando otro método y no entro en clase, lo desconecto y ya está. Dicen los amigos del profesor Unrat, no sé si sabéis lo que es el profesor, quién era. Si habéis visto la película, la novela de Heinrich Mann o la película del Ángel Azul de von Stenberg con Marlene Dietrich, es un profesor que por amor se degrada y llega a abandonar la escuela y se convierte en una especie de bufón. Y los profesores somos bufones, claro que sí. En la novela es más interesante porque además se convierte en una especie de nihilista, tipo Breaking Bad, y entonces se convierte en el jefe de los malotes. Los alumnos que se enfrentaban a él se van al cabaret y el otro prácticamente como el que les pasa las drogas. En la película es más ternurista. Y en fin, dicen, por todo ello y por todo lo que en este momento de rabia y perplejidad no hemos acertado a pensar y exponer, nos gustaría llamar a la reflexión y a la acción sin la que aquella se convierte en pensamiento podrido, palabra vacía, onanismo culturalista. ¿Acaso no decíamos que educar suponía contribuir a la formación de ciudadanos libres y críticos, dentro de los límites que tiene esto? ¿Traicionaremos ahora esa promesa? ¿Caeremos en la más atroz de las hipocresías? ¿Enseñar a desobedecer y predicar con el ejemplo no será el principal objetivo y deber pedagógico cuando la opresión se desata? Es necesario organizar la resistencia, el rechazo a acatar órdenes y leyes absurdas y nefastas, el sabotaje incluso. Para ello todas las tácticas y acciones son buenas, excepto la que nos intenta. Y termino citando un texto que no tiene nada que ver, pero que a mí me gusta especialmente mucho, quizás por motivos biográficos de la época, que es un panfleto que movieron un grupo en París, de la FP Electrónica, los Lascars de Lep, en las huelgas de diciembre de 1986. El panfleto, que he traído alguna fotocopia, a lo mejor la conoceréis, aquí se movió mucho en su día y en internet se puede encontrar, se llama, está muy bien el título, Profesores, nos hacéis envejecer. Y voy a leer solamente dos fragmentos. Desde hace mucho querías que hablásemos, se lo dicen al profesor, pero nos quedábamos callados. Pues ahora vamos a hablar. Ya sabemos que la mayoría de vosotros queréis ayudarnos, cada cual a su manera lo habéis intentado todo. Habéis sido duros, tolerantes, pacientes, atentos o lejanos. Habéis pensado, hablado entre vosotros, con nosotros o con la administración. Nos comíais tanto el coco. Nosotros no decíamos nada, nos quedábamos callados, sonreíamos. Nos decíais, conmigo nada se toma en broma, se trabaja. O, aquí lo pasamos bien, pero se curra. O también, si no queréis hacer nada, es vuestro problema, pero no molestéis a vuestros colegas. ¿Os suena? O también, haced un esfuerzo. O también, señor tal, ¿cree que al trabajo llegará con retraso? Eso es un clásico. O también, eres tú, vete a sentarte. También es un clásico. O también, en 10 años de carrera nunca vi esto. O también, vamos, preguntad. Y también, tengo una hija de vuestra edad, se calla cuando habla.
señores, coged una hoja, repetid lo que vengo a decir, vaya a buscarme una nota, os prevengo, conmigo no será como con el señor fulano. Pues sí, da lo mismo, lo habéis intentado todo, pero nada ha cambiado. El problema no somos nosotros, no sois vosotros, es todo lo demás. Antes, esto es en el momento de la huelga, una huelga muy dura en que murió algún estudiante asesinado por la policía. Antes nuestra pasividad era vuestra excusa, ahora ya no. No podéis no querernos, decimos la verdad, la que está dentro de vosotros, que estamos hartos de estas relaciones jerárquicas, separadas, hartos de las vidas descuartizadas. No os atrevéis a creerlo, no os atrevéis a decirlo, pero ahí está. Profesores, aquí es donde hay que dar el salto. Si soltáis, si os tambaleáis, si traicionáis, nada, no diremos nada. Nuestras miradas hablarán por nosotros. Son implacables, ya lo sabéis bien. Seréis vuestros propios jueces, no os rearéis. Venid a discutir con nosotros de tú a tú. Y acaba el texto con la frase más bonita que se puede decir, después de todo lo anterior, a un profesor, y además sé que es verdad. No podéis hacer nada contra nosotros, os impedimos envejecer. Este texto sería lo que deberíamos hacer unos y otros para negar todo lo que está pasando. Y ya termino, no, y ya está. Gracias. Si queréis luego, pues yo qué sé, comentamos lo que queráis. Pues muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Sí. ¿Qué método estás utilizando pues, para las clases así solo con la propuesta? Nada original. O sea, lo que estoy haciendo es, bueno, sabéis cómo funciona, ¿no? Que el grupo de segundo de bachillerato A o tercero de la ESO, porque primero y segundo no, tercero, a partir de tercero, va a clase martes y jueves. Y yo qué sé, y lunes y viernes se quedan en casa. Entonces, cuando no tienes clase y se divide en dos, el grupo se divide en dos partes. Si eran 30, ahora son 15. Bueno, 30. Si eran 40, ahora son 20. Por cierto, que se ha descubierto el misterio de la educación española que nadie sabía resolver, que era que cuando dividías la clase en dos, hasta los alumnos más problemáticos funcionan bastante bien. Qué raro, es que es imposible, es que vamos, hace falta, y sí que hace falta ordenadores para llegar a esa conclusión. Bueno, entonces, cuando estoy dando clase a una sección, a 20 de ellos, los otros 20 supuestamente están en casa. No me ven, no me escuchan. Lo que les doy material, eso sí, les doy fotocopias, hago eso sí, porque utilizo también cosas, un PowerPoint, pero un PowerPoint en el que, claro, a ver, esto también es una tontería explicarlo, pero en fin, tienes curiosidad. A ver, un PowerPoint de historia, para que os hagáis una idea. Pues lo habitual es que pones una historia de España, pones una foto de Durruti y de Ascaso y de García Oliver. Y con las pistolas, o cuando están en México ahí vestidos muy elegantes, y entonces les explicas, mira, este es otro, mataron a un arzobispo. Bueno, cosas que pasaban. ¿Qué sucede? Que ahora todo eso lo estoy escribiendo en el PowerPoint y además comentarios que hago en clase para, ¿has visto esto? ¿Te das cuenta que tiene relación con lo otro? Pues se lo pongo. Por cierto, estoy trabajando más que nunca, pero la idea es que cuando están en casa, yo les digo, cuando toque la clase, o si queréis por la tarde, pero en fin, echarle un vistazo, no estudiéis, simplemente mirarlo. Vayan pudiendo avanzar. Luego, cuando les toca, lo vuelvo a explicar, pero entonces voy más rápido. Yo durante una época estuve dando también clases a distancia en un instituto que había en Getafe, en Altair, y también se hacía así, más o menos. Ibas bastante rápido, eran pocos alumnos, entonces, bueno, estoy acostumbrado. Curiosamente, este año es el año en que más rápido voy de todas mis... No sé si funciona. Claro, dicen, ¿mirarán el PowerPoint? Bueno, y tienes la clase digital, realmente te están viendo. ¿Están con el móvil o están dormidos? ¿Qué sabes si están viendo el móvil, se han ido a dormir o están desayunando por tercera vez o viendo porno? Yo qué sé. Si lo hacen en clase, pues bueno, entonces eso ya está fuera de mi alcance. Pero yo les proporciono ese material y sí que es verdad que cuando luego das la clase a la otra parte, por lo menos hay cierta gente que lo ha mirado, ya digo, si es solamente mirarlo, leer los comentarios, que a veces son, y no opinas que no sé qué, y tú qué crees que esto para qué sucedió.
Sí que luego más o menos hay por lo menos parte que lo va a comprender mucho más rápido. Entonces yo también lo que hago y luego ya en clase voy un poco a lo esencial. Por ahora, independientemente de lo que es, en fin, el rechazo de principios a esa educación, a nivel práctico por ahora me está funcionando. Trabajo más, pero me funciona. Sí. Bueno, no sé si había... Da igual. Vale. ¿Has tenido algún problema en los institutos por posicionarte de esta manera? Porque quiero decir, es que ahora mismo, si no te adaptas al modelo digital, o sea, es que eres un insolidario prácticamente, en Sí. plan, por no adaptarte a lo que te están diciendo. Entonces, Sí, los problemas, a ver, sí y no. Esto ya se veía desde mayo, que iba a pasar. Ya yo lo comenté y dije, claro, vamos a ver, hace 10 años hubo la huelga de la Marea Verde, ha quedado, y yo comenté, yo no soy nadie, no tengo ninguna influencia en nada, pero dije, a ver, deberíamos, aunque sea entre nosotros, mover desde la base una respuesta a lo que iba a pasar. Y entonces yo comentaba, lo único que se puede hacer es un comunicado a la opinión pública, empezar por ahí, que es lo más tonto, pero bueno, en el que, por supuesto, queremos volver a clase, no puede ser que los profesores tengan miedo al contagio cuando los que conducen los autobuses no, o sea, eso es infame, somos trabajadores como cualquier otro, nos tenemos que arriesgar en la medida de unas precauciones, muy bien, y entonces exigir esas precauciones. Y lo básico que es desdoblar clases. Y si hace falta ir por la tarde, pues se va por la tarde y se contrata más profesores. ¿Qué es lo que en principio la ministra dijo que iba a pasar? Evidentemente, ni el gobierno ni las autonomías, da igual quién gobierne, quiere potenciar lo público. ¿Por qué no? Porque es como una alergia ideológica, como con los rastreadores. Eso sí que es una enfermedad. Y entonces no se hizo nada. Generalmente cuando una huelga fracasa deja como 10 años de resaca. La Marea Verde estuvo muy bien, pero fracasó. Eso es como, bueno, ya sabéis, es como un ciclo. Y luego está lo de la tecnología. Si hubiera sido otra cosa, si hubiera sido que nos bajan el sueldo, o vete a saber qué, pero si es técnico, nadie se atreve a discutir. Hay algo que tenéis que, más jóvenes, tenéis que daros cuenta. Los profesores jóvenes son conversos de la religión del progreso. Pero a veces son peores los que tienen de 45 o 50 en adelante, porque se sienten inferiores. En el fondo no entienden estas cosas, yo por ejemplo. Entonces, ¿cómo reaccionan? Sobreactuando, entusiasmándose con todo lo que llegue. Y en el fondo sufren, porque yo lo veo, están sufriendo. Pero es eso que nadie puede criticar al fetiche. Entonces, bueno, aparte de esto, ya cuando empezó el curso, pues yo en el claustro, que fue como una imposición, hay que hacer esto porque lo quiere, yo empecé a preguntar, por cierto, los sindicatos no tenían ni idea exactamente si estamos obligados o no, por ley, yo todavía no lo sé. Y en el caso de los alumnos se quedaron muy extrañados y más que nada les expliqué lo que he podido explicar ahora y más que nada se quedaron sin saber qué pensar. Tampoco hubo un rechazo, yo pensaba que iba a haber más rechazo, fue más sin saber qué pensar. Algunos decían, tú esto lo dices un poco como eso de Orwell que decía, yo claro, otros no lo entendían. Como ya digo que no vamos mal de la marcha del curso, tampoco están protestando, ni tampoco los padres. Pero por ahora, pues tampoco estoy teniendo mayores presiones, tampoco voy a decir otra cosa. Sí, ¿querías comentar? Sí. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es, bueno, has comentado la figura del libro, ¿no? Como eso que bueno, que ya sabemos todos, el libro como algo que es menos espectacular, que te obliga a reflexionar, te obliga, pues, a que no sea un proceso dentro de lo que cabe tan pasivo. Y yo quería preguntar hasta qué punto el libro en sí, el libro de texto, es decir, no la lectura, que puede ser algo colectivo, sino el libro de texto como tal y como lo usamos hoy en día, ya es de por sí un proceso pasivo, pero que no te, o sea, que sigue teniendo ese elemento de que tienes que realizar un esfuerzo, ¿no? para enfrentarte a un texto. Y pues como la pantalla, hasta qué punto hasta qué punto la forma en la que utilizamos el libro ya es una forma pasiva e individualista de enfrentarse al conocimiento y de producir conocimiento, ¿no? que carece bastante de sentido si no se hace en colectivo. Y hasta qué punto pues la pantalla es una vuelta de tuerca más de eso, que lo que hace ya es pues pasarlo todo más aún por la máquina de estandarización y tal. Entonces, o sea, no sé si... Sí, creo que sí, te he entendido. A ver, el libro
una cosa es un libro y otra cosa es un libro de texto. El libro de texto no es que sirva para mucho. Yo en concreto, especialmente en bachillerato, apenas lo utilizo. Les doy apuntes, que también es otra mediación, obviamente, pero también pues a partir de ahí textos o lo que sea, o discutir. El problema del libro de texto es que aparte que pues muchas veces están muy mal escritos, con un lenguaje que pretende ser fácil, yo digo enseñanza media y bachillerato, y que luego al final es bastante incomprensible, y luego sobre todo porque tiene un criterio como de, que también pasa con la Wikipedia, como de autoridad indiscutible. Si el libro dice tal cosa es que es verdad, y muchas veces hay que andar poniéndolo en tela de juicio, por lo menos, luego ya que cada cual se haga su idea. Entonces, eso por un lado. Sería mejor utilizar otros materiales, algunos hay que utilizar, eso sí, pero el libro de texto, hombre, puede tener mapas, ilustraciones que pueden venir bien, de acuerdo, pero sin más. Otra cosa es la lectura de un libro, lo que decías de individual colectivo. Entonces, yo creo que también en la cultura, en el saber o en lo que sea, hay también un momento individual y no pasa nada, que es la lectura individual. Es verdad que antes del libro era, en fin, era cultura oral, o se leía en voz alta cuando había pocos libros. Parece ser que, también esto lo dice Carr y otros estudiosos, que el paso cognitivo de, ya no del mundo oral, sino de los pergaminos medievales, que había pocos, a la imprenta fue un salto que también cambió la forma de pensar de la gente. Bueno, es verdad, pero hay también una dimensión individual que también permite el desarrollo de la creatividad personal, de la subjetividad personal, del estar con uno mismo. No pasa nada. Y luego está lo colectivo. Entonces, creo que ahí son compatibles. En el caso ya de la pantalla, ya digo, es que es como, no solamente es la exasperación de la mediación del libro, sino de la propia clase, en lo peor que puede tener una clase presencial, que es eso que llamaban clase magistral, que el catedrático se sube a la tarima y suelta el rollo, nunca mejor dicho, y los demás no pueden decir ni mu. Y eso ha sido muy criticado, es decir, el busto parlante. Pues lo que está pasando en la enseñanza media ahora son bustos parlantes, porque no hay interacción posible. Se intenta, a veces hay algunos profesores que están intentando, no consiguen nada, porque en el fondo es casi imposible, que a la vez que doy la clase a 15 o 20, que si son más de tercero o cuarto, pues ya se sabe que son más inquietos, tengo que atender a otros en la pantalla, que ves caras ahí, que muchas veces están riendo de ti, y además es normal, o que están los pobres dando, profesor, que no me entero. Es imposible. En televisión el otro día vi en una universidad, no sé, en Barcelona dónde, que se había llegado al absurdo de una clase presencial con 15 o 20 y un profesor explicando, y a la vez había una cámara. Y luego otro profesor, o un técnico de algo, o sería un becario, que estaba en la misma clase con el ordenador contestando a las preguntas de los que estaban viendo la clase por internet. Vale, pues entonces son dos puestos de trabajo, entonces son dos profesores, pues vamos a doblar clases. No, lo otro es lo mejor. Entonces es como, en fin, una película sonora con subtítulos, y a la vez que, no para gente que tenga problemas de sordera ni mucho menos, pero que la estás viendo y a la vez hay una persona que te está leyendo los letreros que por otro lado ya lo estás escuchando. Esto, en fin, si tiene un sentido, pero da igual, es tecnología. Vamos a un mundo en el que la técnica crea más problemas de los que soluciona, pero no importa, porque como no se puede poner en duda. Entonces también tenéis esa maravilla de la técnica. En esta facultad no, pero en la psicología sí. Qué bien. A ver, pero bajo mi punto de vista creo que no son dos puestos de trabajo, que es un puesto de trabajo y una persona que está pringando para ayudar a otra persona. O sea, no... Sí, sí, que seguramente cobrará menos, no sé si será un becario. No, que creo que no cobra por eso. No cobra, bueno, claro, si es que esa es otra, por eso se hace, lo otro sí que habría que pagar un sueldo, aunque fuera de becario, en peores condiciones del que, bueno, yo hablo de mi época en la universidad, es muy distinto, que tiene la cátedra o el puesto fijo, ¿no? Pero lo otro es, claro, ni siquiera es alguien, pues eso, gratis, pero en el fondo es un engaño. Si igualmente estás utilizando a dos personas, pues para eso que vaya todo el mundo a clase y que se organicen turnos de otra forma. En su día se dijo, ahora los ayuntamientos podrán proporcionar ciertos locales para desdoblar. Se ha hecho en otros países, aquí evidentemente no. Pero bueno, sí. Mi segunda pregunta era, ¿cómo podemos, igual no tiene respuesta, ¿no? Pero, Seguro.
¿cómo se puede combatir este fetichismo y cómo podemos aprovechar esta coyuntura para ofrecer una alternativa a todo lo malo que tiene ya la educación como institución de por sí? Es decir, ¿cómo? Entonces yo creo que, bueno, pues eso, que no sé si... No, vamos, responder, no. Pero ¿cómo? Porque yo creo que estamos demasiado inmersos en este fetichismo que has explicado, de la técnica como incuestionable y eso, llegando a esos absurdos que has explicado. Entonces, no sé. Por supuesto no tengo ninguna respuesta, más allá de actos individuales como yo no voy a dar la clase así, o el fomento de actividades como la que estamos, en que podemos compartir, es que además ahí sí que no hay solución individual, tiene que ser algo que se vaya germinando entre mucha gente distinta. Supongo que en un momento dado, especialmente en la universidad, sería que quizás a medio o largo plazo acabará pasando, como está pasando con algunos disturbios callejeros, con lo de los confinamientos en Italia, o otra cosa es también que gente lo está haciendo. Bueno, vivimos en un mundo ambiguo en el que nada hay puro, eso también es verdad. Pero en fin, sería grupos de alumnos que, aunque fueran pequeños, que se negaran a dar clase en esas condiciones. Al final, siempre tiene que ser momentos de ruptura, de poca gente, al principio poca gente, que puede ir contagiando, y mientras tanto fomentar todo lo presencial. Luego ya, pues, claro, que decir, pues hay que dejar de utilizar Facebook, hay que dejar de utilizar tal red o tal otra. Bueno, pues yo lo puedo decir, pero es como decir, hay que dejar de utilizar el tren porque gasta mucha energía. Me imagino que vosotros, sobre todo, estáis en una socialización de vuestra vida que, en la medida de lo posible, ser conscientes de ello, seguro, pues ya lo sois, obvio, pero todo lo que se pueda ir cambiando, una cosa tan tonta como, en vez de vamos a quedar a un bar cuando haya bares, y en el último momento nos vamos mandando los mensajes en en el otro, tal, hacer lo que se hacía antes, a las 8 en tal sitio, punto. Y quien no vaya, pues no va. Es muy tonto, pero bueno, quizás estamos en un proceso de empezar a saber cómo descolonizar. Entonces, bueno, pues, como veis, es una tontada lo que digo, pero bueno, a veces a lo mejor son cositas muy sencillas, que por supuesto eso no va a dejar que vais a seguir utilizando esas redes, pero en vuestra propia vida cotidiana ir descolonizando ciertas esferas, a ver qué pasa, y luego ya a un nivel más grande yo no veo otra cosa que la desobediencia, aunque sea de grupos pequeños, que se planten y digan, no vamos a dar clase así, no aceptamos esto, asumiendo los riesgos que sean, evidentemente, como yo que ya he dicho, que en cierto momento pues a lo mejor tendrá que pasar por el aro, o imaginar que nos vuelven a confinar durante 3 meses de quedarnos en casa. Quizás lo que hago yo ya no lo puedo sostener, también incluso por los propios alumnos. Bueno, en fin, pues ahí ya lo vería. Por ahora hago lo que hago y estoy muy contento, el tiempo dirá, el futuro dirá. ¿Y propuestas como sacar las aulas a la calle, como se hizo en el 15M? Eso por supuesto, pero estamos en las mismas. Eso la institución, el ministerio, la consejería no lo quiere. Tendría que ser profesores, alumnos que se ponen de acuerdo, y entonces es un acto de desobediencia, que automáticamente seguramente va a ir la policía. Entonces lo que pasa es que hay que ir a eso, yo no veo otra solución. Muy distinto, es terrible como por lo menos en Madrid, muchas librerías han suspendido sus actividades culturales, de debate, etcétera. Incluso, no sé la CNT de Tirso si lo sigue haciendo o no, pero yo que sé, Traficantes de Sueños, Enclave de Libros, en fin, sitios que se me pueden ocurrir, lo han suspendido. ¿Por qué? Pues por el tema de que si lo hacemos tienen que ir 5, no compensa, si van más a lo mejor va la policía, nos pone una multa. Vamos a una situación, si esto se alarga, en que habrá que asumir eso. Y, claro, las contradicciones de nuestra vida. ¿Para qué? Para que luego salgan las redes de que en una librería ha habido gente que ha desobedecido.
y que han dicho, ¿qué estamos haciendo? Venga, de acuerdo, uno aquí, otro no, las mascarillas, pero vamos a estar aquí, pueden entrar 15 personas y lo vamos a hacer. Y no nos dejan dar una charla. ¿Qué peligro hay en dar una charla? En fin, recuperar ese tipo de libertades y que eso se difunda y por lo menos que sirva para para agrietar cierto bloqueo mental de una pasividad en la que hemos entrado, que es bastante, es muy preocupante. Y en el caso de la enseñanza, eso, un solo profesor o profesora que saca a sus alumnos y dice, vamos, las dos secciones, venir hoy a la clase, y lo hacemos en la calle, pues yo creo que tendría una fuerza muy interesante, que quizás se contagiara. Que una sola persona, quizás habría que hacerlo como un acto en diferentes ciudades, en varios sitios a la vez. Y ya digo, y sin más, que en cuanto te llegue la policía, decirle, venga, vale, sí señor, nos volvemos. Es un acto de protesta simbólica. Esto que llamaban los actos simbólicos, que luego tanto hemos criticado. Pues a lo mejor en este momento... Hombre, tiene un doble filo con toda esta movida, y que nos está afectando incluso a las que estamos en movimientos sociales, porque por una parte es como que tenemos que adaptarnos a ese ritmo que se ha esparcido en toda la sociedad, de adaptarnos a la tecnología, a los ordenadores, a el control social, y como que, porque hay una parte muy pequeña, creo, de beneficio, como la que has señalado de los grupos dobles, pero que eso no ha sido, o sea, eso se podía haber hecho antes. Entonces como que creo que todo el rato le damos decimos que es algo bueno, señalándolo con la tecnología, cuando es algo que no tiene, que está aparte y que no sé, como que creo que nos está costando mucho romper con eso por el miedo que nos han metido desde arriba, ¿sabes? En plan, que parece que, no sé. El miedo, y yo creo que también no solamente es miedo, sino que se nos ha metido dentro de la cabeza esa idea de que tecnología es buena, todo lo que venga de ahí va a ser bueno. Sí. Entonces, yo tampoco querría, o sea, mi punto de vista tampoco sería el de, no sé, Amigos de Luz, conocéis a este colectivo antiindustrial, o Enciclopedia de Nuisance, que es una crítica absoluta a la técnica. Simplemente es no fetichizarla, ni para bien ni para mal, y ya está. Entonces, eso es un primer paso. Es aquello que llega, no aceptarlo acríticamente y ver, a ver, ¿usted qué me quiere vender? Y entonces, a lo mejor hay algunas cosas, esta charla se va a grabar y yo no me he negado, porque para mí esto sí que es distinto de la educación obligatoria, etcétera. O lo que decía, se hace un acto de sabotaje, aunque sea simbólico, pues, hombre, hay que moverlo. Pero luego hay otras cosas que puedes decir, esto es necesario, esto hasta qué punto, qué consecuencias tiene, y simplemente intentar tener un poco esa medida. Y luego, pues quizás hay que probar límites. Lo que decía, pues vamos a convocar una cosa a ver qué pasa. O vamos a, aunque sea más a nivel de vida cotidiana, quedar un día, lo de un día sin móvil, no sé si eso sirve para mucho, pero que vamos a quedar un día a las 8 de la tarde en tal sitio. Bueno, pequeñas, ir probando ciertas cosas, que vayan desmitificando ese mundo artificial en que nos hemos metido todos, que es como una nueva religión, una segunda naturaleza, y lo de segunda naturaleza se dice mucho, pero es que es verdad que es una nueva superstición, un nuevo mundo mágico, mítico, en el que estamos abrumados. Es así. Mi pregunta es bastante parecida que flamboyante y tampoco creo que tenga una respuesta fácil, pero es un poco cómo, y en parte también está respondida, cómo enfocar el proceso de evitar, ¿no? Como evitar la fetichización de la tecnología y de evitar eso, pues lo que hablabas de la tecnología como algo incriticable, que siempre es bueno y que nunca, que realmente el que lo critica es un burro, que, ¿no? Y como desde, o sea, porque al final es algo que está extremadamente metido en la sociedad y que, pues eso, cómo combatirlo y cómo evitar ya no solo que prolifere, sino que vaya bien. Pues estamos en la misma, no lo sé, pero hay que perder el miedo a volver a ser blasfemos, hay que volver a ser hereje. Y antes se negaba a Dios y las
damas rojas de Barcelona a principios del siglo XX iban a interrumpir la Semana Santa y a insultar a los curas, a la gente que iba allí, y en fin, se arriesgaban. Hay que volver a la herejía y a la blasfemia, en este caso contra la técnica. No tener miedo a, en una reunión de amigos, el decir simplemente, pues yo no lo acabo de ver, y asumir que a lo mejor te van a tachar de lo que sea. Bueno, tampoco te van a matar. Por ahora no se quema nadie, ya llegará, pero por ahora no queman. Y con uno mismo y respecto al grupo de amigos. Entonces, y luego, en fin, ser capaces de ver los fallos que... todo esto al final se basa, bueno, entre otras cosas, en el criterio de eficacia. Y es que vamos a un mundo que es cada vez menos eficaz. La experiencia de alguien que tiene un problema de un electrodoméstico que no funciona, de lo que sea, y que llama a un contestador y la máquina dice pulse 1, pulse 2, y ya no hay personas que estén ahí delante. Lo que está pasando ahora, esa vergüenza de que para sacarlo del seguro que van a dar a las familias en paro no hay personal humano que atienda, ni hay gente que no lo consigue, eso, independientemente de otras cuestiones, es pura ineficacia. Y ese es un criterio que les coges, digamos, en su propio juego. Venga, de acuerdo, me compro todo lo que me decís y sigo todas vuestras técnicas, pero si es que es peor que antes, si es que no funciona. Igual que mucho de lo que nos venden, que tiene la obsolescencia programada, etcétera. Eso es un criterio que puede ser interesante. Perder el miedo de decir, pues no lo veo, preferiría no hacerlo, o no acabo de entusiasmarse tanto, que han sacado un nuevo sistema de Windows, si el que tengo va muy bien, y no pasa nada por decirlo. Y luego el saber encontrar, saber desmentirles en su propio juego. Esto no es más eficaz que antes. Si ahora tardo más tiempo. Si tengo este problema y no me lo han solucionado, entonces aquí hay truco, ¿no? Y eso, incluso a nivel personal o a nivel de amigos, puede ser un argumento interesante. Luego hay otra cosa, que es, más allá de que utilicemos redes para comunicar con el amigo una cosa o quedar, que al fin y al cabo es un poco banal, es la artificialización de la vida, en el sentido de que las experiencias reales, sensibles, sensuales, también el imaginario nuestro, nuestros sueños, nuestros deseos, parece que encontramos más placer en lo que está mediado por la técnica que lo real, que lo material. Y yo lo material lo digo en todos los sentidos, también en lo imaginario, en lo simbólico. Entonces, todo lo que entre dos posibilidades, incluso vamos a decir de ocio, que una de ellas contenga algo material, real, de tocar, presencial, hay que preferirlo siempre a lo virtual, siempre y bajo cualquier circunstancia. Otra cosa es que no tenga posibilidad de nada o que ya sea, bueno, pues una cosa práctica de comunicar no sé qué en el WhatsApp, de que va a haber una reunión, pues bueno, pues vale. O bueno, o que me apetece hacer un juego de ordenador un día, o meterme a ver no sé qué. Bien, tampoco es aquí el calvinismo, pero luego hay otra serie de cosas que nos estamos empobreciendo. Y cuando se habla de poesía o de deseo, de lo imaginario, hay que darse cuenta, todo eso está basado en lo real, en lo material. Lo que pasa que se amplía, y quien la amplía somos nosotros, no una app. Si confiamos en la app, o sea, por ejemplo, ya hablando del tema de los afectos o del erotismo, aparte de Tinder, de todas esas cosas que hay, yo no encuentro nada más deprimente, más, en fin, bochornoso, que, corregidme si me lo invento, que esas apps para decir a alguien que ya no estás con él, que le despides. Porque es que te da cosa el decírselo cara a cara. Bueno, ya últimamente eso del ghosting, que ya directamente desapareces de la esfera y se acabó. Pero cuando necesitas una app para decir a una persona no es tu culpa, es la mía, en fin, este tipo de cosas que suelen decirse, es que hasta qué punto de mutilación espiritual hemos llegado. Y eso es lo que decía de la experiencia real, material, y en este caso relacionado con el amor, con el deseo, o como lo queramos llamar. Aparte de esto, pues evidentemente el plan de acción, pues no hay. El plan B del Outer Space que decía el otro, no lo tenemos. ¿Cuál? Ah, sí, perdón, sí. Ah, sí, bueno, yo tenía tanto una pregunta como también como un comentario como al debate en plan de que al margen o sea, es decir, de todo lo que se ha dicho en plan como que estoy de acuerdo, pero como que en ciertos sentidos como más individual y como más de pues los debates y tal,
o sea, yo creo que justo respecto a esta pregunta de la tecnología, o sea, es decir, de, o sea, de toda la técnica y de cuál es la situación y como el posicionamiento como al respecto, o sea, yo creo que uno de los puntos de vista más interesantes son los del movimiento hacker, en el sentido de que lo que hacen es como coger la tecnología y no, o sea, no usarla como sujeto pasivo, como que tú haces cosas, sino justamente tratar de romperla, de usarla para tu propio beneficio y de ver hasta dónde puedes llegar con una determinada herramienta y no aceptar como ese rol pasivo, o sea, es decir, como que me parece más interesante a nivel práctico, tanto también como todas las cosas que construyen en paralelo de utilización de la tecnología para otras cosas. Y bueno, luego está la pregunta, pero no sé si queréis comentar algo más de esto. Bueno, si queréis comentar algo vosotros. El software libre es un ejemplo de cómo se puede utilizar la tecnología con fines liberadores. O sea, pero como por una parte existen tanto los servidores libres, etcétera, o los espacios de navegación ocultos, pero yo creo que se refiere más a como una forma de utilizar la tecnología en contra de la gente que manda, ¿no? O sea, Sí, y como esta búsqueda de la soberanía sobre la tecnología en vez de que sea la inversa, es decir, lo que busca en el fondo un hacker es como tener el control sobre los materiales que está utilizando, sobre su móvil, tener el control absoluto, no ser un usuario al que se le estropea algo y necesita recurrir a un tercero o usar los cauces como que ya han preasignado la empresa a la que lo ha comprado, sino el disponer de los conocimientos, los materiales y las redes para hacerlo autónomamente y decidir qué quiere hacer. o sea, sí, y además creo que es muy necesario tener parte de esta gente dentro de nuestros círculos. Lo que pasa es que creo que es como la versión digital de meterse dentro para romperlo desde ahí, y es como muy complicado porque alguien que llega a esos niveles de conocimiento, alguien que se ha dedicado gran parte de su vida, pero mucha parte de su vida a saber cómo funciona y a saber cómo manejarlo. Entonces ya es como hasta qué punto te compensa realmente hacer esto. Y de hecho, bueno, o sea, como que se ve que realmente, o sea, como que si pensásemos de una forma solamente organizativa, en plan, estratégica, igual sí que deberíamos empezar a decir, pues igual hay ciertas personas que deberían encargarse de aquí a los próximos 5 años a esto únicamente, pero somos incapaces de hacerlo por nuestro propio bienestar y nuestra propia salud. Entonces al final es como una cosa súper complicada, porque yo lo entiendo y creo que es así, pero creo que a veces es bastante horrible. Yo un poco en la línea de lo que comenta Celia, es decir, creo que, o sea, como para esclarecerlo, tenemos que ver la tecnología, o sea, pues un poco como ha dicho José Manuel, o sea, de dejar ese fetichismo de lado, porque en eso que comentas de los hackers, ese fetichismo se puede dar igualmente, perfectamente, o sea, y no por ello es un movimiento que es menos legítimo o menos útil, pero claro, tenemos que entender la tecnología como producto y por tanto reproductor también de ciertas relaciones sociales, es decir que no, el internet, bueno, igual el internet no sé si es el mejor ejemplo, pero como las redes sociales, tal, no sé qué, pues evidentemente, o que tú tengas un teléfono móvil individual, tal, pues evidentemente está reproduciendo una serie de relaciones sociales muy concretas, y es a lo que responde. Ahora, lo que sí que es como lo de hasta qué punto meterse en las instituciones o no. Y es un poco, o sea, y a mí no me parece, porque al final siempre estás dentro de las instituciones más o menos, o sea, entonces es un poco eso, es utilizar su propia herramienta, bueno, jugar en su juego, pero igual que tienes que jugar en su juego, también tienes que proponer algo fuera de su juego, y a la vez ver de esa propia tecnología que evidentemente responde a una serie de relaciones sociales de un sistema que no nos gusta, qué cosas incluso se pueden rescatar, porque a lo mejor sí que hay cosas de estas tecnologías que se pueden rescatar. Pero igual no, o sea, yo creo que al final, pues, lo ha dicho José Manuel también, es que, bueno, no lo has dicho con esas palabras, pero me da la sensación, no sé, corrígeme, pero que es tan fetichista que tiene una fe ciega en el progreso de la técnica, como el que la niega absolutamente, que también hay que entender la técnica como una herramienta fundamental que hace al humano, pero que no sea el humano, o sea, que sea el humano quien encontró la herramienta, no la herramienta que encontró Claro. lo que pasa.
Es verdad que la técnica actual ya no es una herramienta como podían ser otras, o sea, está más pervertida que otra cosa, pero aún así, evidentemente, se le puede ver en qué está bien y en qué está mal. Lo que decíais de los hackers, a ver, en general yo estoy de acuerdo y tienen aspectos interesantes. Lo único es la ideología hacker, ese es otro problema, porque también acaba, en algunos casos, acaba siendo como una idealización de que lo único que importa es lo que sucede en lo virtual y lo real, lo material, incluso las bases materiales que permiten el funcionamiento de esos servidores, etcétera, como que dejan de tener importancia. Y cuando sucede eso, aunque incluso sea gente crítica que combate, etcétera, ya han entrado en esa dimensión de negar la experiencia real. Digo en casos quizás extremos. Luego, gente que no tenga esa ideología tan exagerada y que sí, bueno, lo hace, está bien el conocer lo que se utiliza, incluso a nivel artesanal saber repararlo, eso está muy bien. Poder infiltrarse en ciertos archivos para dar una serie de informaciones, todo eso, pues así en principio no hay por qué negarlo. Lo malo, ya digo, es esa ideología que a veces segrega de que lo único que importa es eso, el planeta se viene abajo, no, el petróleo se acaba, pero da igual porque Internet va a seguir siempre funcionando. Bueno, pues eso no lo sabemos, eso no es tan fácil. Y hay una cosa, bueno, un poco de relación con lo que... Un ejemplo de lo que yo quería decir también con lo de la experiencia real. Cuando se habla ahora de la inteligencia artificial o la realidad, eso que llaman realidad ampliada, que por ejemplo se puede perseguir figuras de Pokémon con el móvil por las calles, pues precisamente eso es la eliminación de la experiencia real, de lo que es una deriva por las calles, un paseo en que te puedes encontrar cosas y te llueve, y lo que va sucediendo, lo que también construyes con tu imaginación, es un juego con lo real y con los límites también de esa realidad. Y en el siglo XXI sabemos que tiene límites. Lo otro no es una realidad ampliada, es una realidad falsificada, convertida en unos dibujos animados. Pero bueno, es un poquito de amor. Sí. Ah, vale. Bueno, o sea, igual termino con un comentario, o sea, respecto, o sea, decir como que en la parte estoy de acuerdo también con lo que se ha dicho al respecto, que yo me refería más como a la actitud y al posicionamiento como que se tiene respecto a las cosas, más allá de simplemente los conocimientos técnicos, es decir, que ejemplos mismamente de como la generalización de esa actitud y de esas reivindicaciones podrían ser desde la oposición a todo el sistema editorial, la legislación de textos o la represión, o yo qué sé, también como actitudes respecto a lo material, como incluso en cierto sentido la ocupación física, es decir, todos los saberes técnicos y todo lo que supone el momento ocupa como oposición a la situación de vivienda y tecnificación, y como toda esa manera de gestión de eso, de ese bien colectivo, de ese bien por parte del Estado y de la sociedad, como que en parte es esa actitud de buscarse los medios, los sabotajes y toda la infraestructura para saltarse eso, es decir, como que va mucho más allá la actitud y como eso de los conocimientos técnicos, que no iba tanto solo por ahí. Vale, y la pregunta era más respecto como a toda la crítica, en plan de toda esta crítica, tanto a la digitalización como a la crítica educativa y tal, quería preguntar cómo está presente esa crítica dentro de los espacios de profesorado, hasta qué punto hay como conciencia o no de estas cosas, y en qué ámbitos como podrían ser los idóneos como para fomentar esa crítica, ya sea los ámbitos sindicales, los espacios de... todos los espacios como de autoformación o de cosas que hacen sí, pues, colectivos, o cómo se podría fomentar esa crítica. Pues ahora mismo muy atomizado y muy disperso y muy poco. También hablo de lo que yo conozco, claro, de otros institutos. Hay institutos en Madrid en que la mayor parte de profesores se han negado, y no se dan clases virtuales. Que lo último que sé es que la consejería estaba empezando a presionar a las direcciones de esos institutos a que den listas de quién se conecta y quién no. No sé si es un rumor o no lo es. Pero en muchos casos, y en lo que yo conozco, lo que hay es eso que os decía. Por un lado, entusiasmo por lo que llega, y por otro, resignación.
y miedo a criticarlo. Pero ya lo que es hacer una forma más pública, más de discurso, por todo lo que hemos comentado, por ahora hay poco. Y eso sí, hay mucho malestar, incluso de la gente que, oye, con toda su buena voluntad, si yo tampoco digo nada, que se han intentado adaptar porque han pensado que era la mejor manera, esta idea de enseñanza pública, de que nadie se quede descolgado, lo hacen, en ese sentido tampoco quiero yo decir que no, con toda su mejor voluntad. Y cuando les planteas lo de la huelga, dicen, ya, pero es que perdemos clase. Y bueno, pero a lo mejor merece la pena ahora perder clase para en el futuro ganar algo. Yo comprendo también ese discurso. Bueno, están desesperados, porque a nivel técnico no funciona. De todas maneras, hay una cosa. A mí no me consuela que a nivel técnico este curso no funcione, porque la historia de la tecnología es ensayo y error, funcionará. Y cuando una máquina entra, es muy difícil que salga, se quedarán. Y es posible que de aquí a unos años se naturalice, que por lo menos en bachillerato digan, ah, oye, esto es genial, la mitad de los alumnos en casa, la mitad de la plantilla sobra. Hablando ya de cosas más gremiales, más de lo que es, en fin, el sector del trabajo de profesor, de despidos y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya digo, por ahora funciona fatal, porque es normal, es que ya sabía todo el mundo que iba a funcionar mal, pero dale un año o dos y estas cosas mejoran y se perfeccionan y veremos, ojalá me equivoque, que puedo equivocarme y qué bien que el año que viene quiten las cámaras, ojalá, pero miedo me da que no, por esto que decimos que el paso siguiente será, bueno, se quedan opcionales por si queréis, luego ya, y al final esto se hace obligatorio. Bueno, Castel, este es un submarino de un tecnófilo que es un enemigo público, vamos, Castel, aparte de una vedette del espectáculo. Sí. Que yo tenía una pregunta más a nivel general, también dirigida a ti, por supuesto, y es si tienes, ¿qué opinión tienes de que si es posible que se revierta el proceso de tecnologización de la sociedad y que la gente tenga conciencia de que se está perdiendo un montón de facetas de la vida social, emocional, y volver un poco a los orígenes? Si crees que eso es posible y de qué manera. Pues de qué manera no te lo voy a decir. Pero que si es posible, no lo sé, pero yo lo que sí que me parece, es que estamos entrando en una fase de caída libre del capitalismo, de descomposición, de, por supuesto, el tema medioambiental, de crisis del propio Estado. El Estado está en crisis, lo único que sobreactúa, por eso se fortifica, se brinda con un montón, que si las cámaras, que si la policía, leyes que restringen cada vez más la libertad de expresión, por ejemplo, de los periodistas en las manifestaciones. En Francia hace poco ha habido una. Generalmente, vamos a ver, ya un poco más así general, el Estado que conocemos no es el del siglo XIX, durante el siglo XX se abranda porque ha conseguido un consenso por medio del estado de bienestar. Y entonces, bueno, si puedo convencer mediante medios pacíficos, mejor que sacar los tanques. Los tanques como que se quedaban como para la Unión Soviética o las dictaduras fascistas. Pero eso se basaba, estoy hablando de Occidente, claro, en un mínimo de, que ese consenso era porque había un mínimo de bienestar. Pero en el siglo XXI ese mínimo se está acabando y lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Por lo tanto, se endurece, pero sabe que es débil, porque las propias bases económicas del Estado, que le venían de los beneficios de las empresas capitalistas, también se está reduciendo. Y como sabe que es débil y sabe que va a haber revueltas sí o sí cada vez más fuertes de aquí a unos años, o pasa eso, o la gente se va a dejar morir, y nunca la gente se ha dejado morir, así como así, entonces vamos a ciclos cada vez más violentos y cada vez más tensión. Por eso el Estado se brinda, no porque sea realmente tan fuerte como parece, sino porque sabe que no lo es y sabe que vamos a un momento de tensión y de crisis en todos los sentidos. Ahora, lo que decía, en caída libre, colapso, el horizonte está abierto. ¿Para qué? Eso es lo que no sabemos. Estamos como entrando en un umbral en el que todo está a punto de bascular. Hacia un lado, hacia otro o hacia varios a la vez. Aquello que decía Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie. La barbarie, las mafias dominando zonas enteras como ya pasa en México, estados neofascistas del ecologismo verde que se intentan brindar,
Puede. La tecnificación total y ya que nos metan un chip, quizás. La revolución, puede. Por supuesto, la revolución no va a ser como nunca ha sido, que de repente el día convenido, pues en fin, lleguen las negras tormentas y todo aquello, y la gran tarde. Pero sí este ciclo de revueltas cada vez más fuerte, además cada vez más internacional, como dicen estos amigos de Barbaria, que es verdad, que ahí tienen razón, que las condiciones son cada vez más globales, que lo que pasa, se vio ya con el 15M, que primero fue Túnez, Tahrir en el Cairo, luego Madrid, que si Atenas, reverbera en Estados Unidos, reverbera en América, y otra vez vuelta a empezar con las revueltas, porque es muy interesante lo que ha pasado el último año y medio. ¿Es el año de la pandemia? Sí, y de las revueltas. El otoño caliente, ¿no? El otoño de la ira, que si Chile, que si Líbano, que si la propia Francia con los chalecos amarillos, en la propia Cataluña con otras connotaciones, pero también, sin duda, el lío que se monta, el mar de fondo, aparte del tema nacionalista, en Francia, en todas partes. Y es como que hay corrientes eléctricas que son cada vez más claras. Entonces, eso puede llevar a un ciclo que esas revueltas, que es lo que dice el colectivo Barbaria, puedan llegar, o los propios del Comité Invisible, de Julien Kaupat, cuando viene a Madrid a dar la charla en la CNT, que lo comentaba, lo de a nuestros amigos. Se puede llegar eso a aclarar, como se decía antes, aclarar las luchas, coordinarnos, o incluso a base de la espontaneidad, en un sitio ha pasado y eso anima, y eso puede llevar a lo que tradicionalmente llamamos situación revolucionaria, que va a ser muy distinta a los modelos históricos, evidentemente, ni ocupar el Estado, ni reutilizar el modelo productivo como si no pasara nada, y en eso ya lo sabemos. Pero se abre un horizonte utópico, se abre, o distópico, o los dos a la vez. En ese sentido, dentro de todo eso podría haber una reevaluación de la técnica, una vuelta, o por lo menos revalorización de modelos de vida distintos más en lo material, si ya lo están, pero si hay gente que vuelva al campo, si hay gente que es ecologista, incluso en el modelo más limitado, pero que no deja de ser un síntoma, como está Greta Thunberg o como se diga. Sí, nos podemos reír de ella, pero esta no deja de ser una cosa pintoresca. Y llega a la reunión esta internacional y amenaza a los dignatarios que están allí. Las próximas Greta Thunberg no les amenazarán, les cortarán el cuello, porque quizás haya una conciencia cada vez mayor y una radicalización. Por lo menos, aparte de que lo deseemos, es que está esa posibilidad. Entonces, también hay síntomas que van por ahí. Y luego hay otros que todo lo contrario. Esta gente, estos fanáticos que los llaman los aceleracionistas, ¿lo conocéis? Esta teoría filosófica, que lo que dicen es que sí, está relacionado. Transhumanismo, que es justo pues el decir cuanto peor mejor, la fusión hombre-máquina y adelante. Eso, por cierto, no va a pasar, porque a nivel energético les va a fallar. O va a pasar a quizás unas minorías. Y luego es cierto que cuidado con esto, porque claro, somos muy crédulos. Basta que se diga que ciertas personas han tenido sus descendientes una cosa genética para mejorarles y que eso les convierte en los jefes, para que el resto se lo crea. Se creían que había gente que tenía sangre azul en las venas y que por eso eran nobles, si por creernos creemos cualquier cosa. Entonces también, aunque no sea verdad, si se convierte en ideología y la gente lo acepta, ¿qué puede pasar? De todo. Aburrir, menos aburrirnos, eso seguro. Entre ese todo está esa posibilidad de, por meras, claro, pues lo que se dice el colapso medioambiental, por meras razones, por mera necesidad, una reevaluación de otras épocas, que no tiene por qué ser volver al siglo XVI ni al siglo XVII, en el que había cosas que ninguno de nosotros ni de nosotras aceptaríamos, y con mucha razón. Como decía un amigo mío, decía, en esas épocas preindustriales existía el matrimonio concertado. A eso no queremos volver, por ejemplo. Y las cazas de brujas, a eso no queremos volver. Entonces, claro, esto no es un pack, ¿lo tomas todo? No. En otras cosas lo podemos ver, como lo de la tecnología. De hecho, esas cosas que comentas son necesarias para la
posterior industrialización. O sea, Claro. Sí, también está al final acabó Silvia Federici y toda esta gente, sí, claro. Entonces, pues vete a saber, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Esto bascula, esto se abre. Durante los años 80 o 90, pues con lo de también por la caída de la Unión Soviética, que bien que cayera, ¿no? Pero estaba esa idea de lo que decía Margaret Thatcher, de no hay alternativa. El nuevo orden mundial de, no sé de quién, de Bush, padre o quien fuera, como que no había nada posible que hacer. Y a movimientos de resistencia, que también fueron potentes y hicieron por cierto, cuando hablaba del 91, eso lleva a lo del Plan Bolonia y a toda la lucha de la universidad. Claro, al final se me olvidó decirlo, pero era obvio, ¿no? Entonces, ahora estamos, quizás por desgracia, porque claro, lo que se nos viene encima también a veces es terrible, ¿no? Pero ya no sé quién lo diga, yo creo que ya ni se lo cree, de que este mundo es seguro, todo va a seguir igual y no va a cambiar nada. Está todo roto y puede pasar cualquier cosa. ¿Cataluña se puede independizar? Hombre, pues sí. ¿La monarquía caerá? Pues en 2 días. ¿Nos pondrán chips en el cerebro? ¿Quién sabe? Si queréis, si alguien más quiere decir algo guay... Por cierto, he hecho del texto de los profesores del 86, que la verdad que es una maravilla, aquí está en internet, y luego hubo un libro que sacaron, yo no sé si Traficantes de Sueños o Lucha Autónoma o en los años 90, que es una recopilación de textos, seguro que aquí lo tendréis y no sé si estará descatalogado, la verdad que no lo sé, pero vamos, se podrá encontrar, que tiene un nombre, Movimientos Estudiantiles, un nombre es lo peor del libro, pero que es una recopilación de todos los textos que se hicieron en Francia, que son estupendos, de la chavalería, y también algunos de España, porque eso, ahora que hablábamos de vasos comunicantes, lo de Francia del 86 llevó a la huelga que hubo en España, la famosa del cojo manteca, que habréis oído hablar, pues está relacionado. Y en el libro me parece también que hay un artículo muy largo de Miguel Amorós, creo que era Miguel Amorós, que va haciendo un análisis de todo el movimiento, especialmente en España, que también fue bastante potente, pero a nivel teórico de ruptura no tuvo lo de los franceses, como siempre nos suele pasar. Y bueno, aquí te hago unas fotocopias. Y el libro ese lo aconsejo. Genial, pues muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros.